Hola, soy Yinkesie Graves, soy dance artist afincada en España desde hace 17 años. Trabajo desde el flamenco, pensándolo desde una herencia afrodiaspórica. Yo diría los últimos 5 o 6 años he estado como mucho más enfocada en el intento de, desde mi perspectiva como alguien que trabaja en el baile, no desde una perspectiva científica ni nada, un poco como abrir e intentar entender mejor por qué me atrajo el flamenco en el fondo, que ahora reconozco es precisamente porque creo que había algo que reconocía corporalmente. Mi cultura dancística está totalmente como con dedos en danzas afrodescendientes de diferentes partes del mundo, y cuando vengo al flamenco es como, aunque no lo parezca, algo aquí me está llamando la atención. Entonces yo ahora entiendo de que hay, o mi deseo es como entrar en estos, yo ahora los llamo valores, ¿no? Que más que pasos, realmente valores de cómo uno llega al cuerpo. En esta búsqueda también he ido hacia gente como Nora Chipalmire, que es una mentora mía, y Dr. Amaray, que sus prácticas son totalmente afrocentristas, digamos. Y usando lo que aprendo de ellas, siento que he mejorado como flamenca. Hay un cierto tipo de baile que es el que me llama, por eso la Lupi me interesaba mucho. La Lupi está totalmente inspirada en los bailadores y las bailadoras de Triana, ¿no? Y ahora sé que Triana era un barrio no solo gitano, pero también de gente afrodescendiente durante siglos. Quiero decir, de repente se va abriendo una cosa que es como, no es casual que alguien como la Lupi, que de alguna forma incorpora y hace homenaje a esta generación de bailadores, que de alguna forma siento que en ellos se ven estos valores que tienen mucho que ver con formas expresivas del continente africano y sus diásporas. Entonces, si entendemos que España fue una de las primeras diásporas africanas en Europa, es como, te explota la cabeza, ¿no? Cuando yo encuentro eso es como, ah, vale, entonces lo que estoy sintiendo no es extraño, porque al fin y al cabo yo existo en un cuerpo afrodescendiente. Como la materia con la que quería tratar era esta cuestión de la invisibilidad tan como presente, ¿no? Tan visible en esta cuestión del flamenco, ¿no? Que por un lado estás viendo algo que a la vez no se está reconociendo.
pero luego extrapolándolo a un problema sistemático mundialmente. Quiero decir, estoy hablando desde una especificidad hacia una problemática que es desde un mundo de la supremacía blanca, donde es imposible reconocer todo lo que ha dado el pueblo africano a los diferentes espacios en los que ha sido llevado. Entonces yo quizás para investigar esto y para encontrar un lenguaje con el que tratar todo esto es ir a espacios históricos y un poco haciendo como un mapa imaginario, fui a Ghana y a Cape Coast en particular, que resulta que es de donde viene mi madre, ahí nació, de ahí son mis abuelos maternos, pero también ahí estaban dos de los fuertes más importantes en la trata de personas esclavizadas, uno en el Mina y uno en Cape Coast. Entonces hice unas improvisaciones justo, digamos, en la orilla entre los dos castillos, un poco uno mirando al mar, un poco, ¿no? Ese gran espacio atlántico y toda la tragedia que ocurre ahí de las personas que pierden su vida en el camino y los que fueron llevados luego a ser personas esclavizadas en las Américas, en el Caribe. Y a la vez uno mirando al espacio, porque la colonización es solo una otra parte de esta historia, ¿no? Y entonces eso fue como donde yo pongo una especie de origen, aunque no se puede hablar de un origen, pero del problema, ¿no? De la problemática que para mí es todo alrededor de la visión, de la óptica, de una óptica que es incapaz de ver, una óptica que es incapaz de percibir, ¿no? No solo la presencia, la, bueno, todo lo que ha ofrecido, no solo a nivel de, ¿cómo se diría? De esfuerzo humano y de vidas que ha entregado la población africana, pero de cocina, de gestos, de músicas, de pensamiento, de conocimiento, que está como metida, infiltrada en el mundo supuestamente llamado moderno, sin ningún reconocimiento, ¿no? Entonces, para mí, la violencia absoluta está en la precariedad de tantas vidas afrodescendientes, pero la violencia que está compartiendo eso es una violencia óptica, ¿no? De esa invisibilización constante a lo largo de los siglos. Entonces, Ghana, luego fui al puente de San Telmo en Sevilla, como aquí hay que honrar el sitio donde, digamos, me, me es tan claro, ¿no? Esa sensación de lo que sigue estando aunque no se ve, y también luego siempre llevándolo al imaginario de la fuga, porque eso es también eso que me interesa, es como cómo coño nos salimos de esta dinámica, ¿no? Mi trabajo realmente está en este espacio. Voy a la historia, pero en el fondo celebro la forma en que, y de eso va la pieza. Jugamos con la desaparición, ¿no? Ah, ¿tú quieres que yo no esté? Muy bien, muy bien. Pues, ¿sabes? Eso es un poco, entonces, esa noción de cripsis, de esconderse, y de camuflaje, am, es, es, es donde la pieza existe para mí.